más da origen a varios tejidos y órganos específicos, de tal manera que ya le dan la conformación realmente ya de lo que pareciera más especie humanoide, más que nada más un cúmulo de células, como veíamos al principio cómo se diferenciaba el embrioblasto, y que a partir de aquí ya de la diferenciación, como comentamos, bueno, pues ya el origen de cada uno de los aparatos y sistemas que va a conformar la diferenciación de estas tres capas germinativas. A causa de la formación de los órganos se modifica la forma del embrión, o sea, de ser un cúmulo de células nada más, ya va tomando más forma, se va plegando cada vez más, se va encorvando de tal manera que ya le va dando forma, se va ensanchando en algunas partes, en otras se va adelgazando más, para ir conformando ya en estructura lo que va a ser el embrión, ¿no? Al final del segundo mes se pueden identificar ya los principales caracteres externos de lo que es propiamente ya un cuerpo humano, o de aspecto más humanoide, como les comento, y dejar nada más este esbozo embrionario que veíamos nada más como un cúmulo de células. ¿Qué deriva entonces de la hoja ectodérmica? La primera capa germinativa del ectodermo, bueno, pues tiene relevancia en relación a la importancia, dado que de aquí deriva pues, todo lo que es el sistema nervioso central. Entonces aquí, si esto lo ven desde arriba, una toma como si fuera desde arriba, ven como al comienzo de la tercera semana, la hoja germinativa ectodérmica, lo que quedó arriba, tiene forma de un disco aplanado, ¿sí? Y más ancho hacia la región frontal, hacia la región cefálica, y más angosto cada vez conforme va creciendo y se va alargando hacia la parte caudal o hacia la cola. Entonces aquí es muy característico ya como a partir de aquí se va dando ese crecimiento longitudinal, y de tal manera que hacia la parte de adelante se va ensanchando cada vez más, y como característica hacia la parte de abajo o cada cola, pues se va angostando más cada vez conforme va creciendo. Simultáneamente dice con la formación de la notocorda, que se acuerdan que se formaba entre lo que era la capa mesodérmica y endodérmica, ahí en la parte central. El ectodermo dice recurre a la notocorda y da origen a lo que es el sistema nervioso central propiamente, y la placa neural tiene forma de una zapatilla, como les comentaba, más ancho hacia la parte de adelante y más angosto hacia la parte de atrás. Al finalizar la tercera semana, los bordes laterales se van elevando y van formando los pliegues neurales. Entonces, como característica tendrá que al final de la tercera semana estos pliegues se van como alzando y elevándose cada vez más, de tal manera que es muy característico aquí cómo se van elevando estos pliegues. Todo esto de origen ectodérmico, como estamos comentando, hasta que los pliegues cada vez más se van elevando y en un momento dado se van a fusionar uno con el otro, ¿no? Entonces, los pliegues se acercan a la línea media y se van a fusionar, y de tal manera que como resultado de esta fusión va a formar lo que es el famoso tubo neural. Entonces, a partir de aquí, de lo que parecía nada más la pura capa simple del ectodermo, estos pliegues del ectodermo se van elevando. Conforme se van elevando cada vez más, llega un momento dado en que estos bordes de los pliegues neurales que se van elevando se llegan a fusionar o se juntan, iniciando por la parte media y ahí en sentido longitudinal de arriba hacia abajo, hasta que prácticamente se juntan todos los bordes y queda unido ya los bordes laterales de los pliegues neurales para formar, y al fusionarse forman lo que es en estructura ya el tubo neural. Y aquí tendríamos ya el origen más rudimentario de lo que es el sistema nervioso del embrión, y vemos cómo queda ya conformado lo que es el tubo neural a partir de la placa ectodermal. Tendrá como característica que una vez que se fusionan, pues vean ustedes, quedan abiertos los dos extremos, tanto el polo cefálico como el polo caudal o de la cola, pues quedan abiertos. En esta etapa, cuando ya se fusionaron los pliegues y quedaron abiertos los polos, bueno, pues aquí se le conoce como el neuróporo anterior, y la parte más posterior o caudal, el neuróporo posterior. Y aquí quedan abiertos de manera transitoria hasta que finalmente también se van a cerrar, ¿no? El neuróporo anterior, dice, se cierra aproximadamente hacia el día 25 del desarrollo, de tal manera que aquí ya debe de quedar cerrado, y el neuróporo posterior también se va a cerrar más o menos hacia el día 27, para que ya ahora sí
prácticamente lo que es el tubo neural pues quede totalmente cerrado. Si por alguna circunstancia no quedara cerrado, inclusive si no se fusionaran los bordes laterales de los pliegues del tubo neural y si no se cerrara tanto el neuróporo anterior como el neuróporo posterior, bueno, pues ahí explica mucho de las algunas alteraciones del sistema nervioso central que puede tener el producto, como la malformación congénita. Por lo tanto, dice, el sistema nervioso central va a formar una estructura tubular cerrada con una porción caudal estrecha, que es la médula espinal hacia la cola, y una porción cefálica más ancha, que va a formar o va a dar origen posteriormente a lo que son las vesículas cerebrales. Entonces hasta aquí, hasta este punto, vean cómo ya quedó cerrado el tubo neural, se cierra el neuróporo anterior y el neuróporo posterior. Día 25 y 27 comentábamos, y como característica por eso estaba más ensanchado hacia la parte de adelante. ¿Por qué? Porque hacia la porción cefálica va a dar origen a esto, a las vesículas cerebrales, ¿sí? Que la estructura posterior, ya cuando se desarrollan las vesículas cerebrales, va a dar origen a lo que es al cerebro, todo el cerebrote que tienes en la cabeza. Entonces aquí todo esto va a conformar lo que es el cerebro, la cabeza del embrión. Por eso es que aquí está más ensanchado, porque va a albergar lo que son las vesículas cerebrales. Entonces el vestigio de lo que es el sistema nervioso central en un principio pues queda conformada ya las vesículas cerebrales, que ya posteriormente se van a diferenciar en las etapas ulteriores para ya dar el desarrollo total en maduración a lo que es el sistema nervioso central o lo que es propiamente el cerebro, ¿saben? Entonces hasta aquí quedó conformado hacia la parte cefálica, una vez que se cierra el neuróporo anterior, día 25 aproximadamente, las vesículas cerebrales, que son las partes iniciales o vestigiales de lo que va a conformar el sistema nervioso central. Y hacia la parte más extrema o caudal o cola, pues va a formar lo que va a ser la médula espinal. Por eso es que se va estrechando y se va haciendo cada vez más delgado hacia la parte de abajo para formar lo que es la médula espinal. Y en su conjunto entonces ya quedará conformado hacia arriba cerebro y hacia abajo lo que es la médula espinal. Y en su conjunto pues quedaría conformado el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico, ¿sí? Que ya después cuando pasen al sistema nervioso central, al módulo del sistema nervioso, pues ya ahí verán cómo se va desarrollando específicamente ya el sistema nervioso, ¿vale? ¿Hasta ahí alguna duda? Cuando se ha cerrado el dice, cuando se ha cerrado el tubo neural, en la porción cefálica aparecen dos engrosamientos como característica, que son de origen ectodérmico también a recordar. Por un lado aparece la placoda auditiva y por otro lado aparece la placoda. La parte cefálica, donde va a estar albergando las vesículas cerebrales, aparecen estos dos hundimientos. Por un lado es la placoda auditiva, que dará origen a ¿qué? A la estructura del oído. Y hacia la parte de adelante va a ser lo que es este hundimiento que va a dar origen a la placoda del cristalino en cuestión de la estructura del. ¿Sale? La placoda auditiva entonces dice, se invagina y forma lo que es la vesícula auditiva, que se va a transformar posteriormente ya en el desarrollo a lo que va a ser el oído. Y la placoda del cristalino se invagina también y formará lo que es el cristalino a la 5ª semana de gestación, aproximadamente, ya cuando se diferencia todo lo que va a ser la estructura propiamente del ojo. Entonces resalta aquí, ¿por qué? Porque como característica macroscópica en un momento dado, en esta etapa embrionaria, pues se ve muy notorio estos dos hundimientos que aparecen ahí, o vesículas que le llaman, que posteriormente darán origen específicamente a esas estructuras, tanto del oído como del ojo, para lo que es el embrión, ¿sale? Entonces vean, ¿qué derivados tenemos entonces ya de la hoja ectodérmica? Pues va a dar origen a lo que son los órganos y estructuras que mantienen el contacto con el mundo exterior. ¿Por qué? Porque da origen a lo que es el sistema nervioso central y al sistema nervioso periférico. Entonces, el mayor desarrollo en un momento dado de diferenciación que tiene esta hoja ectodérmica, pues es precisamente porque da origen al sistema nervioso central y periférico. Pero no solamente eso, también deriva de ahí lo que es el epitelio sensorial del oído, como comentábamos. La epidermis, con infusión del pelo y de las uñas, también son de origen ectodérmico. Y además las glándulas subcutáneas, como es la glándula mamaria, la hipófisis y el esmalte dentario, también son de origen ectodérmico, ¿no? Pues para recordar, pues, que el origen también de aquí
en un momento dado, tanto la glándula mamaria, fíjense, como hasta la hipófisis, pues van a ser de origen ectodérmico. La estructura gruesa y de diferenciación en importancia, pues lógicamente el que tiene mayor peso va a ser pues, el desarrollo del sistema nervioso central y periférico. ¿Vale? Y nos vamos ahora a lo que es la hoja germinativa del mesodermo. Si ustedes se acuerdan cuando se diferenciaban las tres capas del embrioblasto, que ya quedaban diferenciadas en ectodermo, mesodermo y endodermo, dijimos que el mesodermo iba a quedar a su vez subdividido en un momento dado en tres porciones, todo lo que era la capa germinativa mesodérmica. Pero otra de las características que tiene el mesodermo es que va a formar unas estructuras tabicadas, ¿sí? O divididas, que se le conocen como los famosos sómitas, que se van a desarrollar, como dice aquí, a cada lado de la línea media del tubo neural. Pues aquí ya se cerró la hoja ectodérmica que dio origen a lo que es la estructura del sistema nervioso, ¿sí? Pero por un lado, ahora a su vez, se va desarrollando lo que es la otra capa germinativa, que es el mesodermo. Al irse diferenciando el mesodermo, va a ir conformando en estructura estas divisiones o tabiques o tabicaciones que se le forman, que son los famosos somitas, que son de tejido mesodérmico a cada lado del tubo neural. Y aquí es muy característico como macroscópicamente, si se viera el desarrollo del embrión durante esta etapa, pues se ve las divisiones tabicadas que se le van formando a cada lado del tubo neural, que van conformando estas estructuras que son de origen mesodérmico, que son los somitas. Y entonces el mesodermo va a quedar dividido en estas tres porciones que les comentaba. Si lo vemos a lo largo en cuanto a estructura de la hoja germinativa, pues el mesodermo va a quedar dividido en tres porciones. La primera porción que se divide el mesodermo va a ser lo que queda más cerca del tubo neural. Aquí ya se cerró el tubo neural, como pueden ver. Aquí abajo ya está la notocorda. En una microfotografía pues está aquí ya cerrándose lo que es el tubo neural, el pliegue y el surco neural, y aquí a un lado está todo lo que es el mesodermo, la hoja mesodérmica. Entonces todo lo que queda próximo o proximal a lo que es el tubo neural se le va a denominar lo que es el mesodermo paraxial. Entonces para a un lado de, entonces la primera porción del mesodermo que está más junto a lo que es el tubo neural se le va a denominar lo que es el mesodermo paraxial, ¿sí? Ven aquí, si yo lo veo a lo largo de manera longitudinal, pues dijimos que esta capa intermedia o media, pues es el mesodermo, ¿sí se acuerdan de eso? Aquí está la notocorda, y entonces esto que es la hoja mesodérmica queda en estructura dividida en tres porciones. Ahorita estamos viendo la primera porción, que es la más próxima a la notocorda y al tubo neural, que va a ser el mesodermo paraxial, que es lo que está más junto al tubo neural ya cuando se va cerrando en estructura. Entonces esta porción de aquí está más próximo al tubo neural y a la notocorda, se le denomina el mesodermo paraxial, ¿sale? Ahí es donde vamos ahorita aquí. Este mesodermo que ven aquí, esta hoja germinativa media o mesodermo aquí, lo estamos dividiendo en tres porciones. La primera que estamos explicando ahorita es el mesodermo paraxial, que queda prácticamente a un lado de lo que es el tubo neural, ¿sale? ¿Y por qué es importante? Porque ahí es donde se desarrolla lo que son los somitas, o se va diferenciando los famosos somitas, que dijimos que eran los que se desarrollaban a un lado del tubo neural a todos los lados, ¿no? Y si vamos dividiendo al mesodermo, como comentábamos, el mesodermo paraxial en su parte más externa o distal, que prácticamente es hacia afuera. Si se acuerdan, comentábamos que el mesodermo se dividía en dos hojas, una hacia arriba y otra hacia abajo. La que va hacia arriba se le conoce como mesodermo somático o parietal, hacia arriba, que va a recubrir lo que es el amnios o la cavidad amniótica. Y hacia abajo, la parte que se divide, hoja que se divide hacia abajo de este mesodermo más externo, se denomina mesodermo espláncnico o visceral, que es la capa delgada que se encuentra por encima de todo lo que es el saco vitelino que se encuentra acá abajo, si se acuerdan, ¿sí? Aquí está el saco vitelino y hacia acá abajo va a recubrir todo lo que es el mesodermo espláncnico o visceral. ¿Sí estamos bien hasta ahí? Bueno, aquí nada más
para recordar que durante la división y la diferenciación de lo que es el mesodermo, pues ya quedaría conformado esta división, sobre todo hacia la parte externa de estas dos hojas, en importancia de lo que es el mesodermo en cuanto a la estructura, ¿no? Entonces, por lo tanto, aquí, si ustedes recuerdan, pues este mesodermo va a quedar dividido, comentábamos, en cuanto a estructura en tres porciones. El mesodermo paraxial, que es el más próximo a la línea media y que va a estar a un lado del tubo neural y de la notocorda. El mesodermo intermedio, pues que sería la parte media de la hoja mesodérmica, y la parte más distal, que sería el mesodermo lateral o lámina lateral, que a su vez dijimos que se dividía en dos hojas, una hacia arriba y otra hacia abajo, que es lo que comentábamos aquí, que era el mesodermo somático parietal, que se va hacia arriba, que recubre a labios, y el mesodermo esplácnico o visceral, que recubre prácticamente a lo que es el saco vitelino. ¿Hasta ahí vamos bien? Pero ¿qué importancia tiene sobre todo el mesodermo? Bueno, pues se le da más peso lógicamente al paraxial. ¿Por qué? Porque el paraxial es el que está formando los somitas. ¿Y por qué es importante recordar los somitas? Bueno, ahorita lo vamos a ver, porque en estructura va a ser la diferenciación propiamente de lo que va a dar origen a las estructuras óseas, a las estructuras del músculo y a las estructuras de la piel, o de lo que tiene que ver con la dermis, ¿no? Entonces, por eso es importante esta diferenciación y subdivisión de los famosos somitas de esta parte del mesodermo, que es la parte más interna correspondiente al paraxial, en donde se va segmentando en estos famosos somitas, ¿no? En el primer par, dice, aparece la porción cefálica hacia acá arriba, hacia el 20º día del desarrollo aproximadamente. A partir de aquí, dice, se forman nuevos somitas en dirección céfalo-caudal hacia abajo, más o menos 3 por día, hasta el final de la 5ª semana, donde ya completa aproximadamente entre 42 a 44 pares de somitas, porque acuérdense que van a cada lado del tubo neural, entonces va por pares. Entonces, desde que inicia aquí, hacia el 20º día del desarrollo, y posteriormente ya de ahí hacia abajo se van subdividiendo y apareciendo los demás somitas hacia abajo, hasta que prácticamente a la 5ª semana llegaría a un total de entre 42 y 44 pares de somitas, que le da esa característica de subdivisión o de formación de tabiques que le aparecen a cada lado del tubo neural, ¿no? Es importante, ¿por qué? Porque se dice que también a partir de aquí, sobre todo cuando ya quedaron conformados el total de los somitas, pues en un momento dado tú también pudieras calcular la edad del embrión, aquí todavía del esbozo embrionario, por el número de somitas que le van apareciendo conforme van pasando los días. Y entonces yo puedo establecer que a partir de aquí, del 20º día del desarrollo en adelante, cuando apenas se forman los primeros en la porción cefálica y de ahí subsecuentemente hacia abajo, yo puedo ir calculando la edad gestacional que puede tener el esbozo embrionario de acuerdo al número de somitas que tenga. ¿Estamos bien? Y al final, como dice ahí, más o menos a la 5ª semana, pues ya tendría el total entre 42 hasta 44 somitas ya totalmente subdivididos de origen mesodérmico de la parte paraxial del mesodermo. ¿Sí? ¿No se perdieron? Y vean cómo lo subdividen, de tal manera que cuando ya se conformaron toda la tabicación de los somitas, pues quedan divididos en estas porciones topográficamente de localización, que serían 4 occipitales, que serían 8 cervicales, 12 torácicos, 5 lumbares, ya más hacia abajo, 5 sacros y al último 8 a 10 coccigios. ¿Esto de qué les da idea? Pues cuando ya se subdividen y se diferencian los somitas en las estructuras respectivas, tanto del hueso como de los músculos, pues dará origen específicamente en la estructura, pues en estas porciones, a todo esto, y sobre todo lo que tiene que ver con la columna vértebra, ¿verdad? La estructura ósea, pues ya de lo que va a ser el embrión, ¿vale? Pues como les comentaba, puedo establecer yo, de acuerdo al número de somitas, pues la edad gestacional en un momento dado tentativa que pudiera tener el embrión, de acuerdo al desarrollo, cómo va, el número de somitas que ya le están apareciendo, ¿vale? Es como una referencia nada más. Aquí empieza la complicación. Vean cómo hacia la 4ª semana, las células epiteloides que forman las paredes tanto ventrales y mediales del somita
se tornan polimorfas y van a migrar hacia lo que es la notocorda. Entonces esta estructura que veíamos aquí del tejido mesodérmico paraxial, ¿sí se acuerdan de eso? Que está más próximo al tubo neural, ahí empiezan a diferenciarse unas células de ese tejido mesodérmico paraxial hacia la parte ventral y medial, ¿Y qué quiere decir? Al empezar a proliferar y diferenciarse, dice aquí van a migrar, tendrá como característica que estas células que empiezan a diferenciarse aquí del mesodermo paraxial, empiezan a migrar. ¿Y hacia dónde se van a ir? Hacia la notocorda. Entonces empiezan a migrar para acá abajo, a un lado del tubo neural y hacia la notocorda. Entonces esa es una primera característica que tiene el mesodermo paraxial. El mesodermo paraxial, más o menos aquí, hacia el comienzo de la cuarta semana, se empieza a diferenciar estas células epiteloides y tiene la característica de que caminan, no migran, se mueven. ¿Y hacia dónde van a migrar? Hacia lo que es la notocorda, ¿vale? ¿Para qué van a migrar hacia la notocorda? Para formar esta estructura que va a ser, o la primera estructura de diferenciación del mesodermo paraxial, que es el esclerotoma. ¿Y esclerotoma a qué le suena en la estructura? Como algo grueso, ¿no? Esclera, ¿no? Tejido, tendón, ¿no? Hueso, ¿no? Entonces aquí pues recuerden que la diferenciación, las primeras células de diferenciación del mesodermo paraxial, cuando empiezan a diferenciarse y migran, se van hacia la notocorda, y una vez que ya migraron hacia la notocorda van a formar esta estructura que va a formar lo que es el esclerotoma, ¿vale? Entonces estas células del esclerotoma forman un tejido laxo que rodean a la médula espinal y a la notocorda en estructura, y una vez que migraron la van envolviendo para formar lo que es la columna vertebral. Entonces vean la importancia de la diferenciación que tiene ese mesodermo paraxial, que estaba aquí nada más a un lado del tubo neural. Una vez que se diferencian estas células y migran hacia la notocorda, pues van a formar en estructura lo que es la columna vertebral, ¿sale? ¿Y qué va a alojar la columna vertebral? Con la médula espinal. En un inicio comentábamos del origen ectodérmico, pues formaba lo que era la médula espinal, ¿se acuerdan? ¿No? Hacia arriba vesículas cerebrales, hacia abajo médula espinal. ¿Quién va a proteger a la médula espinal? Pues ahora aquí ya entra el mesodermo. En estructura el mesodermo paraxial, con esta migración de células hacia la notocorda, que va a dar origen a los esclerotomas, para formar realmente ese recubrimiento que va a conformar a la columna vertebral ya más adelante, ¿vale? Pero no solamente dijimos que estas células que estaban aquí a un lado del tubo neural se diferencian, también se van diferenciando otras porciones del mesodermo paraxial, de tal manera que la parte restante del somita y la pared dorsal se le va a llamar un dermatoma, y las células de la parte media van a formar otra capa que se denomina el miotoma. Entonces el mesodermo paraxial, me regreso otra vez, mesodermo paraxial estaba a un lado del tubo neural, ¿sí se acuerdan? El origen mesodérmico se va a diferenciar a su vez en tres estructuras importantes, que es el esclerotoma, que es el dermatoma y es el miotoma. Entonces la importancia de que se formen los somitas, ¿cuál será? Pues que en estructura va a dar origen a estas tres subdivisiones: esclerotoma, dermatoma y miotoma. ¿Sí? Y por nombre más o menos, ¿a qué les da idea? ¿Qué va a formar? Músculo, piel y hueso, ¿no? El esclerotoma dijimos que va a migrar a la notocorda para dar la estructura de la columna vertebral y va a proteger a lo que es la médula espinal. El dermatoma, hacia la parte más hacia afuera, pues va a formar las estructuras de la piel, y hacia la parte intermedia pues va a formar lo que es los miotomas, que va a dar origen a las diferentes secciones de los músculos a lo largo de todo lo que es el desarrollo del embrión. Les va a quedar conformado ya estas tres porciones del famoso somita, pero apenas estamos en lo que es el mesodermo paraxial, no sé si se han perdido, ¿sí? Estamos aquí en el mesodermo paraxial, que dijimos que era la estructura más proximal al tubo neural.
Y el mesodermo paraxial a su vez se subdivide en estas tres estructuras: esclerotoma, dermatoma y miotoma. Por eso es que desde un inicio los somitas quedaban subdivididos por segmentos, si se acuerdan, y estos segmentos quedaban divididos aquí en occipitales, cervicales, torácicos, lumbares, sacros y coccygeus. Entonces, conforme se va subdividiendo cada somita, ahí específicamente los 4 occipitales pues dará origen a los dermatomas, esclerotomas y miotomas de esa porción. Y luego los 8 cervicales, pues ahí dará origen a esclerotoma, dermatoma y miotoma. Y así a su vez hacia abajo. De tal manera que aquí ya va a dar origen a los músculos de esta parte, al hueso de esta parte y a la piel de esta parte. Otra vez aquí 8 cervicales, pues otra vez el hueso, lo que es correspondiente a la piel y a los músculos de esta porción, y así sucesivamente hasta que llega hasta abajo. ¿Sí quedó claro? Entonces ahí ya, en resumen, vean cómo el somita se va a formar en cada porción, como quedó subdividido, que es lo que acabamos de comentar, en un esclerotoma, en un miotoma y en un dermatoma. El esclerotoma dará origen a lo que es cartílago y hueso de ese segmento. El miotoma va a dar origen a lo que es el componente muscular también de ese segmento. Y el dermatoma dará origen al componente segmentario de la piel de esa porción. ¿Vale? Y entonces aquí ya vamos viendo cómo se va diferenciando de origen mesodérmico por las estructuras tanto del hueso, del músculo y de la piel, conforme se fueron subdividiendo los famosos somitas. Entonces el hueso y la piel que tú tienes y el hueso, ¿de dónde proviene? Del mesodermo paraxial. ¿Vale? Entonces fíjense, ahora me voy, ahí quedó claro, porque ahora voy al mesodermo intermedio. En un inicio dijimos que toda la capa mesodérmica se dividía en mesodermo paraxial, mesodermo intermedio y el distal. ¿Sí? Voy ahorita al mesodermo intermedio. El mesodermo intermedio, dice, se diferencia de manera diferente que los otros dos. Finalmente aquí, a resaltar nada más en concepto para que les quede la idea, es que aquí el mesodermo intermedio va a dar origen a estas dos estructuras en importancia. Por un lado va a dar origen a los futuros nefrotomas y por otro lado va a dar origen a lo que es el cordón nefrogénico. ¿Eso de qué les da idea? ¿Dar origen a qué? Riñones. Al riñón. Entonces más adelante, cuando ya se diferencia el mesodermo intermedio, aquí en la parte intermedia va a dar origen a lo que es o todas las estructuras relacionadas con el riñón. Cuando lleguen a nefro, pues ya verán la diferenciación, ya nada más del puro mesodermo intermedio, ¿sale? Y ahorita les queda el concepto nada más que a partir del mesodermo intermedio, a partir de ahí va a dar origen a los que son los futuros nefrotomas y el cordón nefrogénico, que tiene que ver lo relacionado en diferenciación con la estructura del riñón, ¿vale? Y por último dice las hojas que se dividían a la parte más externa. Acuérdense que dijimos que se dividía en dos hojas, una hacia arriba y una hacia abajo, ¿sale? La hoja parietal junto con el ectodermo, dice, forman lo que son las paredes corporales y laterales y ventrales, y la hoja visceral va a formar lo que es el endodermo para formar la pared del intestino. Entonces todo lo que va hacia arriba va a recubrir, como dice aquí, las paredes corporales y laterales y ventrales hacia la cavidad amniótica, y la hoja visceral pues va a formar junto con el endodermo todo lo que tiene que ver o lo relacionado en revestimiento con el intestino, ¿no? En esa diferenciación que da hacia arriba y hacia abajo, ¿sale? ¿Doctor sigue siendo parte del mesodermo intermedio o general? Ya es el lateral, pues, el más externo, ¿sí? Las células que se encuentran frente a la cavidad celómica formarán entonces membranas mesoteliales o serosas que revisten la cavidad peritoneal, pleural y pericárdica. Entonces, una característica que tiene sobre todo estas dos hojas es que van a dar los famosos recubrimientos o serosas, ¿sí? Pues a partir de aquí, cuando se subdivide hacia arriba y hacia abajo en la parte más externa del mesodermo, pues es porque finalmente va a dar origen a todo lo que tiene que ver con revestimientos o cavidades peritoneales, ¿vale? Y otra cuestión importante también, sobre todo de lo que es el mesodermo visceral, no solamente es de recubrimiento o de vísceras de recubrimiento, sino, fíjense,
lo más importante del mesodermo visceral es que va a dar origen a lo que son los angioblastos. ¿Y angioblastos a qué se refiere? Pues a la formación de las células sanguíneas y de los vasos. Entonces finalmente el mesodermo, lo que tiene que ver con el mesodermo visceral, pues es fundamental. ¿Por qué? Porque es el que va a dar origen al sistema circulatorio de lo que es el embrión, tanto por la formación de angioblastos, que serían ya las células sanguíneas, y por otro lado va a empezar a formar células endoteliales, a su vez, pues para ir conformando en estructura lo que es un vaso, ¿sí?, en estructura, y entonces ya a partir de aquí va a formar lo que es el famoso sistema primitivo velloso y el sistema primitivo circulatorio. Entonces finalmente de origen mesodérmico y sobre todo visceral, pues va a dar origen a lo que son los angioblastos y a las células endoteliales para formar en estructura, por un lado, las células sanguíneas primitivas, pero por otro lado también estas células endoteliales van a ir conformando lo que son los vasos. Las células sanguíneas, ¿dónde van a estar contenidas? Pues en los vasos sanguíneos. Entonces a partir de aquí también las células endoteliales se van diferenciando para formar ya lo que es en estructura los vasos, y aquí ya se puede ir diferenciándose ese sistema primitivo circulatorio en un inicio para ir conformando ya posteriormente el sistema circulatorio como tal ya del embrión, ¿sale? Entonces en estructura el mesodermo de origen visceral pues dará origen a lo que es los vasos sanguíneos y los vasos endoteliales, ¿sí? Y por último pues sería lo que es la hoja germinativa hacia abajo, pues sería la endodérmica, ¿sale? ¿Y qué tiene que ver la hoja endodérmica? Pues todo lo relacionado con lo que es el intestino, ¿sí? El tracto gastrointestinal es el principal sistema orgánico derivado de la hoja germinativa endodérmica. Entonces aquí vean cómo ya se va plegando lo que es la forma del embrión, muy rudimentario si ustedes quieren, pero finalmente aquí ya se está dando la formación y crecimiento longitudinal de lo que es el embrión, y entre más se va plegando, creciendo longitudinalmente, se va encorvando también, por eso le da esta característica de encorvamiento. Y acuérdense, aquí hacia la parte más cefálica pues está más ancha porque va a albergar las vesículas cerebrales, y hacia la parte más baja o cauda o cola pues se va angostando, que va a albergar lo que es la médula espinal. Y hacia la parte más interna entonces, que es donde vamos, que sería la hoja endodérmica, pues va a dar todo lo relacionado a lo que es el sistema gastrointestinal. La formación del intestino tubular es una inversión e incorporación de la parte del saco vitelino revestido por endodermo. Acuérdense que aquí abajo estaba lo que era el saco vitelino, ¿se acuerdan? Entre más va creciendo el embrión y más se va plegando y se va encorvando, es como si fuera succionando o jalando lo que es el saco vitelino hacia arriba. Entre más lo va jalando y subiendo, ¿qué le va a pasar? Pues se va angostando el saco vitelino, se va haciendo más angosto, que es esta porción de aquí.